Vamos a encarar la primera entrevista del día y esto amerita una introducción porque un informe del abogado y constitucionalista José Corseñac, realizado a solicitud del Frente Amplio, establece que el senador colorado Andrés Ojeda debe perder su cargo de parlamentario porque violó la Constitución de la República cuando a fines de octubre solicitó, en su calidad de abogado, el reexamen de una causa ante la Fiscalía General de la Nación. El asunto en su momento fue denunciado, esto fue hace algunos días, ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado por el convencional nacional del Partido Colorado, Juan Ezequiel Ibarra, luego de que durante una audiencia judicial realizada el 20 de noviembre, la fiscal Silvia Lovesio señalara que la actuación de Ojeda podría suponer una infracción del artículo 124 de la Constitución de la República. Para hablar de este tema, ya tenemos en línea, ya está en línea, en contacto con La Mañana de la Diaria, José Corseñac, abogado constitucionalista que elaboró el informe en el que se basa el Frente Amplio. Corseñac, buen día, bienvenido, gracias por recibirnos. Buen día. ¿Cómo podemos resumir su posición con respecto a la situación de Ojeda? ¿Cuál es el análisis que hizo que lo llevó a concluir que está todo dado para que Ojeda deje el Parlamento? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que mi informe es jurídico, no tiene connotación política de ninguna especie, lo que no quiere decir que yo no tenga mis ideas políticas. Pero cuando a mí me consultan, como profesor de Derecho Constitucional, yo doy la opinión técnica resultante de la Constitución. Primera aclaración. Segunda, el consejo que yo di, y me parece que resulta absolutamente claro del artículo 124 de la Constitución, es que el Senado, por mayoría simple, debe determinar el cese del senador Ojeda, porque la única duda que podría haber no es la sanción que está establecida expresamente por la Constitución, que dice que el que viola la prohibición, que ahora voy a indicar cuál es, dice el 124 en el numeral segundo, los que violan estas prohibiciones, al terminar el 124, el último inciso dice que se importa eso de se determina la pérdida inmediata del cargo legislativo. Quiere decir que la Constitución le prohíbe a los senadores y a los diputados tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, ante los gobiernos departamentales, ante los entes autónomos y ante los servicios descentralizados, le prohíbe hacer eso. Por lo tanto, la violación de eso, que ha sido confesada ya, no hay duda sobre su existencia, ha sido confesada por el propio Ojeda y ha sido denunciada por la fiscal a la cual se le hizo el trámite por parte de Ojeda como abogado que es, firmando escritos ahí. Entonces, la conclusión es muy sencilla. Primero, que el Senado no hace más que aplicar una consecuencia jurídica, es decir, una sanción que está establecida expresamente por la Constitución. Dice que la violación de eso, o sea, hacer un trámite ante un servicio centralizado, en este caso digo un servicio centralizado porque las fiscalías son un servicio centralizado, bueno, eso trae como consecuencia, dice la Constitución, no lo tiene que resolver el Senado, ya la Constitución lo dice, ¿sí? La pérdida inmediata del cargo legislativo. Esto, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Por qué digo mayoría simple del Senado? Bueno, lo aclaro en el informe. Porque las mayorías especiales, o sea, la mayoría de 2/3, la mayoría de 3/5, incluso la mayoría absoluta, que es más de la mitad del total, que también es una mayoría especial, aunque popularmente eso no se sabe muy bien, no lo conoce muy bien la gente. Quiero decir que esas mayorías especiales tienen que estar expresamente establecidas en la Constitución, y lo están.
Ahora, cuando no está expresamente establecido que se necesite una mayoría especial, el principio en derecho constitucional rige la mayoría simple. ¿Qué quiere decir mayoría simple? Que entre varias mociones la que tiene más votos es la que gana. Eso es una mayoría simple o relativa, que son sinónimos. ¿Sí? En la Constitución de la República hay otros artículos que establecen la destitución de integrantes del Parlamento. El 115, que remite a conducta indigna, o el 102, que establece el mecanismo de juicio político. Sí, y el 102, que establece el mecanismo de juicio político por violación de la Constitución u otros delitos graves, y ambos establecen una cantidad mínima de votos de 2/3 del Senado para concretar la destitución. ¿Cómo es posible que haya otro mecanismo, este que usted menciona, que habilite la destitución, pero por una mayoría más corta, más baja, simple en este caso? La Constitución tiene una palabra clave que no la puso por casualidad, basta con conocer los antecedentes de este artículo, que es que implica la pérdida inmediata del cargo legislativo. Para que haya inmediatez, si se elige el procedimiento del juicio político, en el cual los artículos que lo rigen es el 93, 102 y 103 actualmente. Si se elige el juicio político como un procedimiento para aplicar este artículo 124, entonces, ¿cuánto estaríamos? ¿Un año? ¿O 8 meses mínimo? ¿O un año? ¿O 2? ¿O nunca saldría? Porque el juicio político supone que la Cámara de Diputados acusa y el Senado dicta sentencia del juicio político, dice la Constitución, los artículos 102 y 103, por 2/3 de votos. Quiere decir que si no hay 2/3 de votos, ese juicio político no prospera, o sea que la persona no es expulsada a pesar de haber violado el artículo 124, que dice concretamente qué pasa cuando se viola esa prohibición del 124. Dice expresamente que determina la violación de lo preceptuado. Este artículo determinará la pérdida inmediata del cargo legislativo. Entonces tiene que ser un procedimiento que no pueda ser un procedimiento extenso. Primera cosa. Segundo, ¿por qué el artículo, ese es el juicio político, por qué el artículo 115, el artículo que permite que una Cámara expulse a un legislador por haber incurrido en conductas indignas de su cargo? Porque también exige 2/3 de votos. Quiere decir que si se usara ese procedimiento del artículo 115, que permite que una Cámara expulse a uno de sus miembros, sea la de diputados o la de senadores, por desórdenes de conducta que lo hagan indigno de su cargo, lo permite, hoy día lo permite, eso necesitaría 2/3 de votos. En el Uruguay, quien conoce la realidad política del país, y la Constitución debe estudiarse como normas, según un famoso autor, Kelsen, son normas del deber ser, pero hay que compararlas con el ser de la realidad. En el Uruguay ningún partido político tiene 2/3 de votos. Entonces, elegir ese procedimiento también sería una manera de conspirar contra el cumplimiento de la Constitución, porque al no haber 2/3 de votos, basta que un tercio dijera que no está de acuerdo, y entonces ya el artículo constitucional no podría cumplirse. Bien. Es decir, el procedimiento no puede ser otro que el que declare qué es lo que ocurre cuando se viola la Constitución en el artículo 124. Y no puede ser otro porque lo dice la Constitución. Dice en una norma preceptiva, ahora voy a explicar lo que es, dice que cuando se viola esa prohibición de tramitar o dirigir asuntos de terceros ante un servicio descentralizado, dice concretamente que eso
determinará la pérdida inmediata del cargo legislativo. Y eso hay que cumplirlo. No porque el Senado lo quiera cumplir o no lo quiera cumplir, sino porque lo dice la Constitución, lo ordena, no lo pone como diciendo el Senado puede hacer esto. En cambio, en el 115 o en el juicio político, el Senado puede fallar por 2/3 de votos, expulsando o no expulsando. Acá no da esa chance la Constitución. Acá es una norma preceptiva, es lo que quiere decir preceptivo, que es un precepto completo, y esto tiene importancia porque en la Constitución uruguaya existe otro artículo 332 que establece que las normas, los preceptos de la Constitución, es decir, las normas que establecen una norma completa, el tema lo resuelven y ponen una sanción para quien viola, esos no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva. Así que no hay que buscar ningún artículo para que reglamente el procedimiento, simplemente que no deja de aplicarse el artículo. ¿Y qué es lo que dice el artículo? El cese inmediato, la pérdida inmediata del cargo legislativo. Bien, o sea, el acto del Senado, que yo sugiero como el único que cumple cabalmente con la Constitución, que es que haga una declaración por mayoría simple, es un acto que no establece una sanción, sino que declara una sanción ya existente establecida a texto expreso por la Constitución. Es un acto declarativo y no constitutivo, que es otra de las clasificaciones que en derecho constitucional se hacen de las normas constitucionales. Normas que son declarativas y otras que son constitutivas, que establecen algo que no estaba establecido. Bueno, el Senado aquí lo único que haría es, por mayoría simple, declarar que por lo dispuesto en la Constitución ha cesado en su cargo legislativo. Corseniak, hecha esta aclaración, quiero compartir con usted, para respuestas lo más sintéticas que se puedan, 2 o 3 comentarios, en algún caso de constitucionalistas que discrepan con usted y en algún caso de actores políticos. El primero que le planteo: el constitucionalista Martín Rizo considera que es claro que Ojeda violó la Constitución, pero entiende que no debería perder su banca, y entrevistado en Radio Carve planteó la necesidad de hacer una interpretación en 3 niveles de la norma. Por un lado del texto, por otro lado del contexto y también en lo referido a la finalidad de la disposición constitucional. Basado en el contexto, lo que dice Rizo, colega suyo constitucionalista, es que Ojeda es una persona que fue elegida por la ciudadanía y entiende por eso que no debería perder su cargo, entre otras cosas teniendo en cuenta que podría tratarse de un error aislado el que cometió y no de una conducta recurrente. De algún modo también alude a cuestiones de proporcionalidad entre la sanción y, por otro lado, lo que dice la norma. ¿Qué responde usted? En mi informe que me pidió el secretariado del Frente Amplio, es un informe jurídico, le repito, no hay posturas políticas. En ese informe yo comento ese tema. En ese tema, lo que sostiene Rizo, no sé si fue consultado como abogado o como profesor, yo lo conozco cuando empezó como profesor, porque incluso fue mi ayudante hace muchos años. Lo que sostiene es que no hay proporcionalidad entre la violación constitucional y lo grueso de la sanción. Ahora, primero, la Constitución, ni en su origen del artículo, ni en el sentido que se tuvo cuando se estableció el artículo, establece ninguna proporcionalidad. No dice el que tramita o dirige asuntos de manera reiterada, no, dice que está prohibido tramitar o dirigir asuntos de terceros. Yo conozco el origen del artículo, parece hecho incluso para los abogados, como es Ojeda, tanto que si uno escarba los antecedentes y los estudia a fondo, los abogados incluso, que algunos de ellos formalmente y otros informalmente decían, no puede haber una competencia insana
entre un abogado que por ser senador va a tener más influencia sobre las autoridades que un abogado que no sea senador o que no sea diputado. Entonces, esa es la razón por la cual ese es el sentido del artículo. La proporcionalidad a que se refiere Rizzo es una traspolación absolutamente inaceptable que hace que del derecho financiero, ahí sí el principio de la proporcionalidad tiene aceptación, con reservas, pero tiene. Por ejemplo, es lógico en derecho financiero que un impuesto sea más grande para el que es más rico que para el que es más pobre, pero tiene menos bienes. Bueno, ahí hay una proporcionalidad. Pero acá en este caso la Constitución es clara en su letra y en su sentido. Clarísima, porque dice que la violación de este precepto no dice que tenga que ser una violación grande, ni pequeña, ni irregular, implicará, determinará la pérdida inmediata del cargo legislativo. Es muy claro, no se le puede encontrar una necesidad de proporcionalidad traspolando con error jurídico un principio más o menos aceptado en el derecho financiero al derecho constitucional. Bien, le planteo otra objeción u otra discrepancia que surgió en las últimas horas. Otro abogado especializado en derecho constitucional, que fue parlamentario en el periodo pasado, Eduardo Lust, dijo que la prohibición de tramitar asuntos para terceros ante la Fiscalía, en este caso no aplica, porque cuando se aprobó la disposición constitucional que menciona a los servicios descentralizados, 1934, la Fiscalía General de la Nación no era un servicio descentralizado. ¿Usted qué responde? Primero, le voy a decir lo que dije en el informe jurídico. Ese enredo argumental es absolutamente impresentable. Lo quiero decir con todas las palabras. ¿Cómo puede ser que con una Constitución que dice lo que dice el artículo 124 y con una ley que declara, es cierto que fue después de la Constitución del 67 que se dictó esa ley, estableciendo que las fiscalías son un servicio descentralizado, ¿cómo se puede sostener que como antes no era un servicio descentralizado, antes, pero no cuando se cometió la infracción? Cuando se comete la infracción, esta que cometió Ojeda, y quizás algunas otras que también se comentan por ahí en la comisión que está estudiando el tema, el servicio de la Fiscalía es un servicio descentralizado. Pero por otro lado, aunque fuera una infracción cometida antes, ¿qué eran la Fiscalía antes de ser un servicio descentralizado? Eran un servicio que se llaman técnicamente desconcentrados dentro de la administración central. O sea, que la prohibición a los senadores y a los diputados es de tramitar o dirigir asuntos ante la administración central, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y los servicios centralizados. Así que sea un trámite ante un servicio centralizado como es ahora desde hace años ya la Fiscalía, o ante la administración central, igualmente en la misma sanción en la que establece el artículo 124, en su texto y en su sentido. Lo que quiere ese artículo, que no haya personas que por el cargo importante de desempeñar una diputación o una senaturía, esas personas compitan con otros que de pronto tienen la misma profesión y con ventaja por la influencia del cargo de senador o de diputado. Y eso es lo que no quiere la Constitución. Cuando hablo de esto, estoy hablando del sentido del artículo. ¿Por qué hablo del sentido? Porque la regla interpretativa que obliga a acudir y aplicar el texto, la letra del artículo constitucional, es una regla que está en el Código Civil, es el inciso primero del artículo 17 del Código Civil. Es una regla dictada para las leyes, pero sirve para cualquier norma jurídica. Dice, cuando el sentido de la ley
sería de la norma constitucional en este caso. Es claro, no se desatenderá su tenor literal. El tenor literal, el lenguaje jurídico, quiere decir la letra del artículo. Y bueno, el sentido es clarísimo. ¿Por qué se dictó? Para que los senadores y los diputados, por la trascendencia de su cargo, no tengan ventajas al hacer trámites o dirigir trámites o hacerlo directamente ante los órganos del Estado. Bien, y por último, Corseñac, le planteo una observación más, en este caso proveniente del Partido Colorado. Felipe Schipani, diputado colorado, habló de dos cosas. Por un lado dijo, discrepando con su informe, la Constitución del 34 no limita el ejercicio liberal de la profesión, y a la vez remarcó que el Código del Proceso Penal establece que las personas que se desempeñen como abogados o abogadas, defensores o defensoras, son parte y por ende no deben ser considerados como terceros, ya que la expresión tercero es la que aparece justamente en el inciso del 124 de la Constitución que usted alude. ¿Qué responde? Eso es una interpretación también, yo la considero absolutamente inaceptable. ¿Por qué? Primero, la Constitución habla del derecho a expresar el pensamiento, a ejercer profesiones, a ejercer comercio, a hacer industria, todo eso libremente, salvo siempre las limitaciones generales que establezca la ley por razones de interés general. O sea que posibilidad de limitar el ejercicio de la profesión hay. Por ejemplo, yo soy un abogado que estoy jubilado. Yo no puedo ejercer la profesión. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que por razones de interés general, si está jubilado no puede. Puedo sí ejercerla para un asunto propio de mi descendencia directa o ascendente. Eso sí, pero lo de decir que la Constitución no tiene limitación a las profesiones, no veo qué tiene que ver con esto, porque la Constitución expresamente limita que los senadores hagan trámites o dirijan asuntos ante Administración Central, ente autónomo, servicios centralizados y gobierno departamental. ¿Cómo puede decirse que no está limitando el ejercicio de la profesión? ¿De dónde sale eso? El contexto de la interpretación, que si la interpretación contextual es correcta siempre, porque es la que debe seguirse según el artículo 20 de ese título preliminar del Código Civil que he citado, que dice el contexto, digamos de la norma, pero lo dice de la ley, servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes para que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Y bueno, ese contexto con el que hay que estudiarlo es, por ejemplo, con el artículo 332, que dice que aunque no esté reglamentado el artículo, hay que aplicarlo porque es un precepto de la Constitución. Y cuando hay que aplicarlo el artículo, es obligación por el contexto, no lo contrario como sostiene la opinión que usted me acaba de señalar. Bueno, cuando hay que aplicarlo, no hay otro modo de aplicarlo que un acto declarativo del Senado que al no tener en la Constitución una mayoría especial indicada y tampoco en el reglamento del Senado lo hay, entonces es por mayoría simple. Esta es la interpretación que surge de la letra, del sentido, del espíritu y de la intención que tuvieron los que redactaron este artículo. Que dicho sea de paso, aclaremos que su texto actual es de 1952, no de 1934, en un enredo argumental que hacen algunos y nunca se sabe muy bien qué quieren decir. Es el actual texto del 124 viene de la Constitución de 1952. Ahí la diferencia entre ambas constituciones es solamente que en la del 52 se usaban letras mayúsculas para hablar de la administración y eso. Nada más, además el texto es igual. Y de manera que la respuesta para mí es muy sencilla. Yo diría que lo artificioso está en buscar
lo que popularmente o vulgarmente se dice que es que en derecho siempre hay dos bibliotecas. Yo combato contra eso, no ahora en este momento, lo combato desde que publiqué el libro de Derecho Público, el Derecho Constitucional, que es muy usado, tiene 5 ediciones, y la primera edición es el del 2001. Ahí digo en el prólogo que ese concepto de que en derecho siempre hay dos bibliotecas no es cierto. A veces sí, hay un tema que presenta dificultades y es discutible. Otras veces, la segunda biblioteca, que yo pintorescamente suelo llamarle estantería, es inventada por interés político, por interés personal o por otras razones, pero no por técnica jurídica. Y yo cuando hago un informe como profesor de Derecho Constitucional, me limito a dar la solución técnica que la Constitución establece. Estoy más que convencido de que la opinión que he dado es la correcta. José Corseñac, abogado, especialista en Derecho Constitucional, muchas gracias por estos minutos para la mañana de la diaria. Hace un tiempo salió en la prensa, me parece que fue en El Observador, la opinión de Justino Jiménez de Arecha, que fue un gran profesor, un extraordinario profesor de Derecho Constitucional, y la publicaron como que fuera una opinión actual, por lo menos la cita que hace el diario en ese caso es una cita de una obra que se llama La Constitución Nacional y la citan en 1988. Quiero aclarar, por el respeto y admiración que tengo por ese citado profesor Arechaga, que esa clase, ese párrafo que usa el diario en ese caso, para sostener que el único procedimiento válido era el juicio político, fueron clases de la década de 1940. Lo que pasa es que la Constitución Nacional, esa obra, fue publicada por la editorial Medina hace años y se refería a un texto que era el de la Constitución de 1942, no la vigente, no el 124 que existe hoy, que es del 52, y tampoco el 115. El juicio político era lo que sostenía Justino, según el Observador, que sería el procedimiento más útil para aplicar el 124. Pero lo sostenía porque, fíjense cuál era el fundamento, decía, la Cámara sola, una Cámara, no puede nunca destituir a uno de sus miembros. Siempre tienen que ser las dos cámaras. Y entonces por eso decía, el único procedimiento para aplicar esto es el artículo del juicio político, en donde el diputado acusa y el Senado sentencia. Ahora, lo que no tuvo en cuenta el periodista, seguramente de buena fe, es que en 1988 se reeditó esas clases bajo el título de la Constitución Nacional, esas clases que había dictado Arecha bajo la Constitución del 42, no la vigente. Y en la Constitución del 42, efectivamente, el 115, el que puede una Cámara destituir y suspender de sus legisladores por actos de inconducta que lo hagan indignos, en esa época, en la Constitución del 42, no permitía destituirlo. Entonces dice Justino Jiménez de Arecha, si por actos de indignidad se necesitan las dos cámaras, o sea, un juicio político, con más razón para hacerlo cesar, porque la Constitución no permite que una sola cámara la destituya a una de sus miembros. Pero ¿qué pasa? Eso era en la Constitución del 42, que el 115 solo permitía suspender a una Cámara a alguno de sus legisladores. Pero
Pero en la Constitución actual estoy seguro, absolutamente seguro, que ese extraordinario profesor que fue Aréchaga sostendría lo mismo que estoy sosteniendo yo. Hoy día el artículo 115, que a partir de 1952, o sea, después de la Constitución Nacional, que son las clases son del 40, de la década del 40, en la Constitución del 52 se agregó a la posibilidad de suspender a una Cámara la posibilidad de remover, o sea, de destituir, de hacerlo cesar al legislador. Entonces, el argumento que en su momento tenía su lógica, si para suspenderlo no puede, pero se puede para suspender que una sola Cámara lo haga, pero no para sacarlo, entonces proponía el juicio político como procedimiento. Pero hoy día el artículo 115, que permite sancionar una Cámara a sus miembros por desórdenes de conducta que lo hagan indigno de su cargo, hoy día lo puede no solo suspender, sino remover, y esto es recién a partir de la Constitución del 52, o sea, con posterioridad a las clases que cita el diario El Observador, creo que fue hace un tiempo, cuando maneja la opinión de Aréchaga. Quería hacer esta aclaración, primero porque es difícil que se equivocara un profesor de la calidad de Aréchaga, que en realidad el argumento que él hacía en aquel momento por el texto del 115 era lógico que pidiera algo que intervinieran las dos cámaras, pero que a partir del 52 ya una sola cámara puede destituir a su miembro. En este caso no lo destituye, declara que está destituido por la Constitución directamente ya, porque así lo dice el 124. Bien, muchas gracias, Corseñac. Hasta la próxima.